época donde la acumulación de bienes y logros materiales parece ser el objetivo principal de muchos. Sin embargo, ¿pueden estas cosas llenar el vacío del corazón humano? Hoy exploraremos lo que la Biblia, específicamente el libro de Eclesiastés, nos enseña sobre las riquezas, el contentamiento y la verdadera satisfacción. Analizaremos cómo estas verdades se aplican a nuestra vida cotidiana. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Bienvenido nuevamente. No me canso de darte la bienvenida. Gracias, Eduardo. Yo no me canso de estar aquí. Ay, qué bueno. Es bueno que el público sepa que tú predicaste hace 7 años una serie de Eclesiastés y te habíamos dicho que lo pusieras en un libro y estás trabajando en eso. Te tengo la crítica de que ha pasado mucho tiempo porque tú corriges mucho las cosas y yo fui de los propulsores, ¿verdad? Cuando estábamos aquí juntos en la iglesia, tan pronto escuché la serie que la pusieras en un libro. Entonces, el punto mío es este, Sube, no te rías, ¿no? Vamos a ser más serios. Tú tienes 7 años después que predicaste la serie para sacar un libro. Sí, lo que pasa es que primero la vida no se detiene, como decía alguien, y uno está envuelto en el ministerio y haciendo muchas cosas, y otros libros se han publicado en el medio. Sí, tú has publicado otros libros. Sí, pero en cuanto al libro de Eclesiastés, era un proyecto muy grande para mí. Y en estos 7 años, 2 cosas han pasado que yo creo que han beneficiado y creo que fue providencial. No me estoy defendiendo, pero creo que fue providencial. Una, que me ha permitido seguir estudiando mucho más profundamente el libro, lo cual la publicación que se va a hacer creo que se ha beneficiado de ella. Pero en segundo lugar, sorprendentemente han venido sufrimientos a nuestras vidas en esos 7 años que yo creo que también han contribuido a que veamos el libro de Eclesiastés con otros ojos. Y la verdad es que es un proyecto que está en mi corazón, tú lo sabes, desde hace mucho tiempo. Y ahora tengo, ¿verdad?, la espada de Damocles sobre mi cabeza de que tengo que entregar el borrador este mes, antes de que concluya este año 2024. Así que estamos envueltos en esto. Pero el libro no saldrá publicado sino hasta octubre del 2025, porque la casa editorial tiene su programa de publicaciones. Pero estamos muy entusiasmados con este proyecto de publicación. Hoy vamos a hablar de la búsqueda de satisfacción en un mundo de vanidad. Es la idea que tengo en mente por lo que tú predicaste de ese texto. En el contexto actual en que vivimos, Sugel, ¿cómo tú describirías la relación de las personas con la riqueza y la satisfacción? ¿Estamos satisfechos? Este es un mundo de mucho desarrollo, de mucho progreso. Háblame de esa interrelación. Y es un mundo de muchísima insatisfacción. Y la razón es que es lo que el libro de Eclesiastés, una de las enseñanzas que contiene el libro, es el hecho de que ninguna cosa material puede sustituir a Dios. Lo que hace el autor del libro es presentarnos la vida en toda su complejidad. La vida como un enigma a veces es indescifrable para nosotros. Una vida que no podemos interpretar de una manera lineal. Y la gran carga del autor de Eclesiastés no es que él sea un ateo, un existencialista, filósofo que está evaluando la vida. No, es un creyente. Y es un creyente que conoce muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Y precisamente porque él ve a Dios dentro de su creación y en su providencia gobernando las cosas, él dice, precisamente por eso es que la vida se me vuelve más incomprensible. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Y por supuesto, él te va a llevar en un viaje que puede ser muy deprimente. Dice un comentarista que el autor de Eclesiastés definitivamente tiene el don de desesperar, pero te va a llevar a un desespero y a ver la futilidad, la vanidad de las cosas materiales, pero es para llevarte a poner tus esperanzas en aquello que no perece. Y al final, tú conoces la conclusión del autor de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y Eclesiastés te plantea preguntas que se quedan sin responder del todo hasta que llega Jesucristo. Y una de las cosas que hago en el libro es precisamente esa: ver cómo el Señor Jesucristo responde las inquietudes de Eclesiastés. Y el mismo Cristo dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee,
O sea, fíjate cómo Jesús dice algo en el Nuevo Testamento que es un eco de lo mismo que dice el autor de Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 10, que es el capítulo que vamos a estar considerando en este programa. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Ahora, ¿hay algún problema con las riquezas? Tú puedes hacer mucho bien a través de las riquezas. El problema está en amar el dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Cómo tú lo interpretas en el contexto de nuestra cultura? Mira, nuestros deseos son insaciables. Tú quieres algo hoy, lo tienes mañana y pasado mañana te aburre. O tú quieres algo hoy, no lo puedes tener y te frustras a pesar de todo lo que sí tienes. Entonces, tus deseos insatisfechos son un problema que tú tienes que aprender a manejar. Y lo que pasa con la codicia es que mientras más la alimentas, más comida quiere. O sea, tú no vas a alimentar tu deseo de tener más teniendo más. ¿Es como la sanguijuela? Es como la sanguijuela. John Rockefeller, que fue el fundador de Standard Oil, fue reconocido de hecho como el primer multimillonario de la historia. Y en una ocasión a John Rockefeller le preguntaron qué más él quería. Y, o sea, una persona que tiene tanto dinero, ¿qué más quiere? Y él dijo, bueno, solo un poco más. Siempre ese yo quiero un poco más, yo quiero un poco más. Es como un gusanito que está ahí. Por más que tienes, no te vas a satisfacer, más vas a querer. Ese gusanito ahí de querer más, de llenar ese vacío, ¿es puesto por Dios? Sí, dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. El problema es que ese vacío es del tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Es como dice San Agustín de Hipona en sus confesiones, nos hiciste Señor para ti y nuestra alma solo puede encontrar descanso cuando lo encuentra en ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mundo? Que el mundo está buscando salvadores allá afuera, en el placer, en la fama, en el dinero, en el poder, porque déjame decirte algo, la persona que quiere más dinero, lo que quiere es la capacidad que el dinero da de obtener lo que quieres y de tener más poder. El dinero es un medio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el hombre? Que el hombre está buscando en todas esas cosas el salvador que le dé sentido y propósito a su existencia, perdón. Y lo que el autor de Eclesiastés quiere hacerte ver es, vas por un camino equivocado. Los deseos son un viaje que nunca llegan a su destino, dice alguien. Sujel, ¿cómo influyen esas preocupaciones, esas responsabilidades asociadas con la riqueza, con esa búsqueda de riqueza en la vida de las personas? Porque yo lo que veo son vidas destruidas, personas frustradas, que descuidan todo yendo tras esas riquezas y al final se dan cuenta que es vanidad de vanidades. ¿Sabes que una de las cosas que me sorprenden enormemente del libro de Eclesiastés es que tú lo lees como si el autor lo hubiera escrito ayer? Así es. O sea, es relevante. Claro, toda la palabra de Dios es viva y eficaz porque es Dios hablando. Alguien decía, la palabra de Dios es Dios predicando hoy. Entonces, en ese sentido, el libro de Eclesiastés es sumamente relevante. Mira lo que dice en el capítulo 5, dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? En otras palabras, el predicador está diciendo lo siguiente, y de hecho la palabra clave en toda esa sesión es la palabra consumir. Mientras más tú tienes, más consumidores vendrán detrás de tu dinero. Y esos consumidores serán el Estado. Tú vas a tener que pagar más impuestos. Dice alguien, cuando la gente se hace rica, necesitará una criada para limpiar la casa, un jardinero para cortar el césped, una niñera para cuidar a sus hijos, un chofer para conducir su coche, un contador para llevar sus libros, un corredor de bolsas para invertir su dinero, un guardaespaldas para protegerse a sí mismo y a su familia. Al final de cuentas, el dinero te va a traer mucha preocupación. Por eso el autor de Eclesiastés dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Una búsqueda
Es correr tras el viento, una búsqueda insaciable. ¿Cómo nosotros podemos estar contentos con lo que tenemos y disfrutarlo? ¿Por qué? Porque en ese viaje, en ese deseo de tener más cosas, como tú decías, yo tengo esto hoy, pero ya mañana ya no me interesa, quiero otra cosa. Y tenemos una sociedad generadora de necesidades, entre comillas. Tú necesitas tal tipo de camisa, tal tipo de carro, tal tipo de reloj, tal tipo de computadora, porque así que tú vas a ser una persona de éxito. Y entonces... Oía un economista, no creyente, un economista secular, hablando acerca del tema de los especiales. Y esta es una época de muchos especiales. Y decía, la gente no se da cuenta que eso es una trampa. Porque muchas veces te ponen a un precio en especial, cosas que al final de cuentas como quiera te están ganando, pero entonces te ponen la presión de yo tengo que conseguirlo ahora porque tengo fe, porque está en oferta, sí. Y si no lo consigo ahora, tal vez mañana no lo voy a conseguir ese precio. Entonces lo que pasa es que tú te llenas de un montón de cosas que tú no necesitas. Y muchas personas sobregiran la tarjeta de crédito, hacen compromisos que luego no pueden pagar, y esas cosas, esos deseos que convirtieron en necesidades, lo llevan a una bancarrota. Ok, vamos a suponer ahora que tú tienes aquí un individuo, vamos a ponerlo en la mente del autor de Eclesiastés, que trabaja la tierra en una sociedad agrícola, ¿verdad? Este individuo trabaja la tierra, se contenta con el hecho de que llegó la lluvia, Dios le dio comida suficiente para darle a su familia y aún para vender y tener algo de superávit. Y cuando ese hombre llega a la cama después de un día de trabajo, se queda rendido. El rico a las 2 de la mañana está despierto porque está todavía pensando cómo voy a invertir tal cosa, o si el dólar bajó, si el dólar subió, si el euro tal cosa, si la bolsa tal cosa. O sea, el individuo que vive en una sociedad agrícola o el creyente del siglo XXI que está conforme con lo que Dios le ha dado, no está pensando en todo eso, no tiene todo ese problema. Mira, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Y en Hebreos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora tú te preguntas, ¿y qué yo tengo ahora? Si tú eres creyente, la promesa de Dios, eso es lo que dice Hebreos 13:6, de que yo no te dejaré ni te desampararé. Al final, vale más la pena tener poco y tener a Dios que tener mucho y no tenerlo. Así es. Y además, Sugel, abrigo y sustento es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo yo equilibro, Sugel, el poder disfrutar de lo que yo tengo sin que eso se convierta en un ídolo? ¿Cómo yo mantengo ese equilibrio? Por ejemplo, la computadora, la tableta se ha convertido en algo indispensable para uno en la vida de hoy. Si te quitan tu tableta, tu iPad, tú haces todo tu trabajo ahí en tu computadora. ¿Cómo yo manejo ese balance? Y te estoy dando en un área crítica, en un sentido, ¿verdad? Porque es algo del trabajo de uno, un instrumento de trabajo. Fíjate, si yo pienso que mi felicidad depende de tener el iPad más nuevo que ha salido, porque mañana este va a estar obsoleto. No, ya y Apple va a tirar. Ok. Entonces, si mi felicidad está en eso, yo voy a tener un problema, porque yo estoy transfiriendo la confianza, la seguridad, el refugio que yo debo tener en Dios, lo estoy transfiriendo a un aparato o a una cuenta bancaria, puede ser cualquier cosa. Ahora, yo puedo usar esto como un instrumento para beneficiar mi propia vida aún espiritual y para beneficiar la vida de otros. Estoy usando un instrumento, pero mi felicidad no está en el instrumento. En otras palabras, yo me gozo en el dador, no en el don. Y ese es el mensaje que Eclesiastés nos da una y otra vez. De hecho, este mismo capítulo no termina diciendo, vende todo lo que tienes, vete a un monasterio y haz un voto de pobreza. Dice, no, disfruta de las cosas que Dios te da. De hecho, en Eclesiastés capítulo 9 dice, disfruta de la mujer que Dios te dio. O sea, lo que Eclesiastés nos propone no es una vida ascética, no es yo voy a hacer un voto de pobreza. Es que yo voy a disfrutar los dones que Dios me da, pero siempre recordando que el dador es infinitamente superior al don. Por otro lado, si Dios te da riquezas, dice en el capítulo 6 de Eclesiastés, entonces sé generoso. Hay un balance que yo debo tener en el tema de la generosidad. ¿Sabes que el mismo Rockefeller
Yo no sé si él era un verdadero creyente, John Rockefeller, pero quizás muchos ignoran que él perteneció a una iglesia y que él profesaba ser cristiano. En una ocasión, Rockefeller enfermó a tal punto que este hombre multimillonario, ahora estamos hablando de una fortuna que en el día de hoy sería casi el PIB de cualquier país desarrollado del día de hoy. Sin embargo, este hombre enfermó de tal manera que solo podía comer galletitas y leche. Wow. ¿Y sabes que él decidió? Convertirse en un filántropo. Y John Rockefeller comenzó a dar de su dinero a causas benéficas, ya sea cristianas o causas donde personas que estaban ayudando a otros. Y sorprendentemente su salud no solo mejoró, sino que este hombre murió cuando él tenía casi 92 años de edad. No estaba concentrado en sí mismo, sino en ayudar a los demás. Dios nos guía por caminos a veces inexplicables para nosotros. Entonces ahí tú tienes, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo dejan dormir las riquezas. O sea, perdón, este hombre vivió casi hasta los 98 años. Llegó casi a los 100. No a los 98. Murió 2 meses antes de cumplir los 98 años. Wow. Ahora que recordé la fecha. O sea que realmente hubo un cambio en su vida porque hubo un cambio de mentalidad. Sujel, cuando tú predicaste de ese tema, tú decías que según Eclesiastés, nosotros debemos vivir con este moto, esta idea que las baterías no están incluidas en las cosas de este mundo. ¿Tú no puedes explicar el significado de esto? Cuando yo estaba escribiendo este Eso capítulo, como dicen los juguetes, que la batería... Sí, era eso que yo me refería y al final del capítulo lo aclaro. Yo recordé una frustración que yo tuve más de una vez en el Día de Reyes. Esa era la época, ¿verdad? Cuando ahora es Navidad, lo que está más de moda, pero en América Latina era el Día de Reyes, 6 de enero. Y yo recuerdo que a veces le regalaban a uno un aparato, un juguete mecánico que necesitaba batería. Pero tu papá o tu mamá no se habrían dado cuenta de que había un letrerito, no sé si tú te acuerdas, que decía las baterías no vienen incluidas. Pero los negocios estaban cerrados. Entonces tú decías, wow, ahora yo con este juguete y no lo puedo usar. Nosotros tenemos que entender, Eduardo, que todos estos jugueticos que tenemos, las baterías no vienen incluidas en el sentido de que no tienen el potencial ni de darte felicidad, ni de darte plenitud, ni de darle propósito y significado a tu existencia. No. En ese sentido, no, las baterías no vienen incluidas, porque lo que el autor de Eclesiastés nos dice al final del capítulo 5, déjame, decirte algo interesante de este capítulo. En los primeros versículos donde él habla de la futilidad del dinero, de la vanidad y querer hacerse rico del que ama el dinero, Dios no se menciona ni una sola vez. Pero cuando llega al versículo 18, entonces Dios se menciona 4 veces. 5:18. Oye lo que dice Eclesiastés. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. O sea, comencemos por ahí. Tu vida te la dio Dios. Tú estás vivo hoy aquí haciendo este programa conmigo porque a ti y a mí Dios nos ha preservado. Sigue diciendo, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es un don de Dios. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. O sea, fíjate lo que está diciendo, como la batería no vienen incluidas. El que te da las riquezas, el que te da las cosas es Dios, pero el que te da el don de disfrutarla también es Él. De hecho, en el capítulo 6, dice el autor de Eclesiastés, dice, he aquí yo he visto un mal muy grande. Y el texto hebreo lo que dice es un mal enfermizo. El hombre a quien Dios le da riquezas, pero no le da la capacidad de disfrutarlas. Entonces, por eso es que la batería no viene incluida. Es que la cosa en sí misma no tiene el poder, no tiene la capacidad de darte lo que tú estás buscando en las cosas. Dios nos da las 2 pilitas para poder disfrutarla y hacerle clic a eso. Suel,
¿Cómo transforma nuestra relación con Cristo, la manera que vemos la riqueza, que vemos el trabajo? Yo te decía que Eclesiastés plantea muchas interrogantes que no responde. Son interrogantes que las deja abiertas porque apuntan hacia el Evangelio, hacia la respuesta que Cristo te da. Viene el Señor y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí. Juan 10:10, Juan 17:3. Jesús está diciendo, ese anhelo que el autor de Eclesiastés revela y muestra tan claramente, yo vine a satisfacerlo en toda su plenitud. ¿Recuerdas el discurso del pan de vida? El que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. El que cree en mí no tendrá hambre, jamás. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús está diciendo, así como los deseos no se sacien, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero, Él está diciendo, no, es que esas cosas apuntan hacia un bien mayor. Y ese bien mayor solamente yo te lo puedo dar. Entonces Cristo es el que encierra, el que engloba todos los anhelos más profundos del alma humana. Juan 7, en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate cómo Jesús responde plenamente al anhelo planteado por el autor de Eclesiastés. Decía C.S. Lewis en Mero Cristianismo, si yo tengo un anhelo que ninguna cosa de este mundo puede satisfacer, eso quiere decir que yo he sido creado para otro mundo. Sí, tiene que haber otro mundo donde estén esas cosas que este mundo a mí no me puede proveer. Sin embargo, las cosas que Dios da siguen siendo dones dados por Él. Regalos de Él para nosotros. Que tú debes disfrutar en adoración a Dios, en gratitud a Dios, no como sustitutos de Dios. Ahí es donde está el problema. O sea, el problema está en la idolatría. No es el dinero, es el amor al dinero. Así es. Porque cuando tú amas el dinero, tú estás transfiriendo, haciendo una transferencia de la confianza que debes tener en Dios a tu cuenta bancaria. Y cuando esa cuenta bancaria caiga y tú te quedes sin nada, ¿qué puede pasar? Sí, ha pasado muchas veces. Ha pasado muchas veces. Mira, yo tengo una persona muy cercana, muy cercana, que era multimillonaria, muy rica. Esa persona, por diferentes razones, un hijo que vivía botando el dinero, malas inversiones, esa persona cayó en bancarrota. Una familia que estaba acostumbrada a vivir aquí, ahora de repente se ve en el piso. Wow. Y de hecho, mira lo que dice el autor de Eclesiastés. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Han perdido todo. Es así. De hecho, en la historia tú conoces de familias que eran de abolengo y que eran súper ricas y hoy día están en la miseria. La miseria mendigando. Sujel, nos quedan 2 minutos de programa. No puede ser, Eduardo. Sí. ¿Qué práctica podemos adoptar para encontrar nuestra satisfacción en Dios y no en las cosas materiales, a la luz de lo que tú nos has dicho? ¿Qué prácticas? Tú nos dijiste algo, debemos buscar a Dios de todo corazón. Eso es el primer paso, pero ¿qué otras prácticas? Mira, comencemos por lo más simple, porque puede ser que alguna persona nos esté viendo y no sea alguien que se haya arrepentido de sus pecados, incluyendo el pecado de la idolatría, y no haya venido todavía a Cristo en arrepentimiento y fe. Y mi mensaje más directo a esa persona es, ven a Cristo. Ven a Cristo. No simplemente para que encuentres satisfacción. En este momento tú necesitas salvación. Ahora bien, Jesucristo no solamente salva, Jesucristo satisface. Y el problema es que nosotros los creyentes todavía tenemos un pecado remanente en nosotros
y la tendencia a la idolatría todavía no ha desaparecido. Yo le llamo a la idolatría un pecado muy terco. Fíjate que Primera de Juan, capítulo 5, ¿cómo termina Juan? Diciendo en su carta, Primera de Juan, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Se lo está diciendo a cristianos. Tú le está diciendo, predicaste de ese tema. sí, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Entonces yo tengo que estar en pie de guerra, yo tengo que estar alerta, viendo incluso dónde está mi descontento, porque todos nosotros tenemos descontentos, cosas que no nos hacen sentir felices. Yo debo analizar eso, porque ¿sabe lo que es el descontento? El descontento es una alarma que Dios ha puesto en nosotros para decirte, le estás dando demasiado valor a una cosa que no tiene ese valor. Tú estás descontento porque tú no tienes lo que quieres, a pesar de que tú tienes lo más valioso, porque tú tienes el perdón de los pecados, tienes el don de la vida eterna, tienes a Cristo como Salvador, tienes al Padre como tu Padre, tienes al Espíritu Santo como tu Consolador permanente. Dime, ¿qué más tú quieres? Así es. Entonces el problema del creyente, ahora hablando del creyente, es que olvida verdades fundamentales que él tiene en la palabra, que tenemos en la palabra, porque yo también caigo en ese problema. Yo también tengo que luchar con mis pecados, yo también tengo que luchar con la idolatría. Y es la misma lucha que todo creyente tiene. ¿Qué debemos hacer? ¿Estar en la palabra? ¿Sabe lo que dice Juan inmediatamente antes de hijitos guardados de los ídolos? Dice, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para darnos conocimiento del verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, lo que Juan está diciendo es, ¿sabe dónde está la verdadera vida? La verdadera vida está en Jesús, no lo olvides. Por lo tanto, guardado de los ídolos. Guardado de los ídolos, ¿cómo? Recordando que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Sugel, una palabra de exhortación a la luz de todo lo que hemos visto en esta entrevista, cómo la búsqueda de satisfacción en un mundo de vanidad, si la buscamos según el mundo, no nos va a satisfacer. Mira, cometemos un tremendo error, como dice Jeremías 2, cavando cisternas rotas que no retienen aguas, cuando nosotros tenemos ríos de agua viva en nuestro interior por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, agradece a Dios, primero por tu salvación, agradece a Dios por ese río de agua viva que Él ha puesto en ti, pero agradece también los dones terrenales que Él te da para disfrutarlos en comunión con Dios, no para sustituir a Dios. Amén. Gracias, Sugel, por estar con nosotros. Un tremendo placer y gracias por invitarme a hablar de Eclesiastés, porque como puedes imaginar, en este momento ese libro está muy en mi mente y en mi corazón. Pero vamos a esperar que el libro esté a tiempo, ¿verdad? Ora por eso. Lo haré. Vamos a pasar a nuestro segmento Consejería para los Tiempos, donde respondemos preguntas que nos hace nuestro público. No te vayas. Siga con nosotros. Pastor, soy un joven de 23 años y acabo de conseguir mi primer trabajo. Estoy emocionado de tener mi propio dinero, pero mi mamá me dice que no lo estoy usando bien. ¿Cómo puedo manejar mis finanzas de manera más sabia y bíblica? Gracias por compartir tu inquietud. La palabra de Dios nos enseña que el manejo del dinero no es solo una cuestión práctica, sino también espiritual. Proverbios 3, versículos 9 y 10 nos exhorta a honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Y hay una promesa de que nuestros graneros se llenarán con abundancia y nuestros lagares rebosarán de vino nuevo. Esto significa que debemos dar a Dios el primer lugar incluso en nuestras finanzas, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Para manejar tu dinero de manera más sabia, te animo a establecer un presupuesto. Esto implica decidir cómo distribuir tus ingresos entre necesidades, ahorros y ofrendas antes de gastar. Así, te asegurarás de usar tus recursos con un propósito y evitar el gasto impulsivo. Además, aunque ahorrar es prudente, recuerda que tu confianza no debe estar en el dinero, sino en el Señor. Mateo 6:24 nos advierte que nadie puede servir a dos señores. Tú no puedes servir a Dios y al dinero. El dinero
es solo una herramienta y no debe ocupar el lugar de Dios en tu vida. Nuestra lealtad pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien provee todo lo necesario para nosotros y nos llama a usar nuestros recursos para su gloria y el bien de otro. Otro consejo importante es evitar las deudas innecesarias. Proverbios 22:7 nos dice que el rico domina a los pobres y el que pide prestado es siervo del que presta. Es fácil caer en la tentación de gastar más de lo que tienes, especialmente al inicio de tu vida laboral, pero vivir dentro de tus posibilidades te ayudará a mantener la libertad financiera y a honrar a Dios en todas tus decisiones. Finalmente, el manejo financiero sabio comienza con decisiones pequeñas y fieles. Recuerda de honrar a Dios con tus bienes de una manera intencional y Él va a suplir todas tus necesidades. El Señor te bendiga.